Jordi, ¿qué tal? Bien, y me place tenerte en esta noche luego de un día de muchos ajetreos de tu parte. Sí, sí, espérate que esto se me está cayendo. Ha sido día efectivamente de muchas hectáreas, pero, pero nada, muy contento de estar por aquí porque desde antes de la campaña no había vuelto a tener ningún otro lives y la Ah, campaña bueno. estuvo repleta de lives por el team. Entonces aquí estamos de vuelta a la carga. Tú eres eh, Ah, qué la primera bien. persona con quien comparto un live luego de la selección del 5 de julio. Qué bueno, qué bueno. Nos place, de verdad que nos enorgullece tener un joven como tú y con quien compartir. Y que la gente conozca, vaya perdiendo el miedo, José Horacio, de que cuando se habla de políticos, decía yo antes de entrar contigo, la gente lo que siente es pánico, lo que siente es desconfianza, desesperanza, es más de lo mismo. Y yo creo que son de las cosas que jóvenes como tú tienen esa, es una responsabilidad grande, pero yo creo que ustedes la pueden llevar. Estoy consciente que es una muy alta responsabilidad, pero al mismo tiempo estoy muy entusiasmado por el camino que inicia, que yo espero eso mismo, que este sea solamente el inicio de un cambio en el tipo de liderazgo político que nos ha venido gobernando y que este sea también el inicio de la incorporación, de la integración de una nueva generación que llega a los espacios de toma de decisión, que yo siempre dije, tenemos el reto de que ese cambio no sea solamente en la edad de quienes estamos a partir del próximo 16 de agosto tomando las decisiones, sino que tiene que ser un cambio también a favor de quienes se toman las decisiones y en cómo se toman esas decisiones, que sean decisiones tomadas producto de mayores niveles de consulta, de consenso con la ciudadanía, de transparencia, de consulta. Eh, Ujú. y siempre teniendo como norte, como objetivo, la lucha por el bien común y el interés nacional. Yo pienso que desde ya vamos ganando porque en tu propia circunscripción hay muchos diputados jóvenes, igual que tú, que han salido validados. Y yo creo que de diferentes partidos, que yo creo que esos son formas de ver como que el pueblo dominicano puede tener, cifrar esperanza, como dije, cifrar sus anhelos, porque ya va una visión distinta al Congreso. Ya hay algunos que se han quedado, que han repetido, ya tienen 20, 25 años, que voy a decirle a la franca, hay muchos que tú le preguntas qué tienen que mostrar como proyectos durante toda esa vida. Y es posible que hayan ganado porque ya mantienen una hegemonía en el lugar donde tienen esa curul. Pero en el caso de ustedes, yo creo que ideas renovadas, energía nueva, deseos de cambiar, y yo creo que solamente eso ya hace, ya hace que se haya logrado un gran efecto en el Congreso a partir del 16 de agosto. Sí, así mismo. Y como tú dices, es una circunscripción, la número uno, que representaré oficialmente a partir del 16 de agosto, donde se eligen 6 diputados o diputadas. Y de los 6 se escogieron diputados de 4 partidos diferentes. Eso es Es, algo muy diferente quizá al resto de las circunscripciones del país. es cierto. Y creo que es una gran oportunidad que tenemos. Y yo siempre dije durante la campaña, yo pienso que un Congreso mientras más plural es y más democrático, yo creo que más le beneficia al país, que pueda ser Sí. un espacio de discusión amplia de las ideas, donde se Ujú. escuchen muchas voces diferentes y donde puedan haber amplios debates y a partir de los cuales, a partir de esos amplios debates, que la sociedad pueda siempre salir ganando. Y yo creo que la circunscripción número uno es un poco como yo espero yo esperaría a que podamos construir un país en el que muchas más circunscripciones se parezcan a la número uno del Distrito Nacional, porque es una circunscripción que tiene una ciudadanía muy crítica, muy exigente, que yo estoy consciente que me estará vigilando, que me estará observando, pero eso es bueno, eso es lo que yo quiero, eso es lo necesario, para que tengamos mejores autoridades, mejores representantes, que tengamos una ciudadanía que nos vigile. Así que, como yo siempre he vigilado a los legisladores que hemos tenido en los últimos años, entonces ahora me toca ser vigilado por esa Claro. ciudadanía. Eh, Y eh, yo eh, creo que eso es el, lo que al país le conviene. el vigilante va a ser vigilado. Oye, Horacio, Exacto. la gente tiene que saber de dónde proviene, de quién es José Horacio, porque no es simple y llanamente un aparecido, un nombre
simple y llanamente que va a inventar. Tú vienes de una raíz de familia luchadora, antiturrillista. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la raíz de José Horacio, que es seguro de dónde viene toda esta ebullición hacia la política? Sí, yo vengo de una tradición familiar de lucha por la democracia, de ambos troncos, tanto desde mi madre como desde mi padre, pero particularmente el de mi padre, que ha trascendido a los libros de historia. Yo vengo de bueno, mi bisabuelo fue uno de los principales luchadores antitrujillistas, Sí, era un hacendado del Cibao, de origen mocano, que invirtió toda su fortuna en la lucha contra la tiranía y se fue al exilio en la década de los años 40, Juancito Rodríguez, y sí. su hijo mayor, José Horacio, que yo llevo su nombre, era mi abuelo y fue uno de los expedicionarios de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, donde vino en las expediciones del 14 y 19 de junio de 1959, y él venía comandando la expedición en la embarcación por Maimón, que venía Sí, por mar desde por mar. Cuba, y realmente murió en el desembarco, a manos, a fuego De de las los tropas. militares de la dictadura. Ujú. Y mi padre quedó huérfano a los 6 años de edad. Mi padre nació en el Wow, exilio, en wow. Venezuela. Y vino por primera vez al país ya con 9 años, 2 años más tarde, 2 años y pico más tarde, cuando finalmente cae la dictadura. Entonces nosotros siempre comprendimos desde nuestro hogar que la democracia costó sangre y nos Ujú, tocó cerca esa sangre, y que por tanto debe ser preservada, protegida, cuidada, que no es el sistema perfecto, pero es el mejor claro. que la humanidad ha podido crear como Ujú. sistema de gobierno, porque nos garantiza un mínimo de igualdad a todas las personas que formamos parte de una sociedad, en el que todos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos, Ujú. y a elegir libremente a nuestros gobernantes, y con un mínimo de derechos que nos debe ser garantizado por el Estado. Entonces, que están consagrados en la Constitución, que es la ley sustantiva. Y eso, por eso siempre he tenido esa formación familiar de defensa, de compromiso con la democracia, y siempre esa máxima de entender que todos los problemas que tenemos en democracia deben solucionarse con más democracia, y nunca pensando en mirar hacia atrás a regímenes autoritarios. Eso siempre es algo que he tenido muy claro. ¿Cómo te viene el deseo de inmiscuirte en la política? Porque, ok, eso es fácil. Yo sé que estamos hablando de dos generaciones antes que tú. Ya esa es una respuesta más que obvia para llevarlo en la sangre, llevar un compromiso. Imagino que cuando ustedes se sentaban en la mesa, tu madre ya, bueno, pues hablaban y rememoraban y todo eso, y José Horacio se crió en eso. ¿De ahí viene el deseo tuyo por la política? Sí, yo creo que sí, que en gran medida. Yo contaba una anécdota, que la primera vez que yo recuerdo haber ido a un proceso eleccionario yo tenía apenas 7 años, fue en el año 1996, en mayo del 96, que ¿Cómo? recuerdo haber acompañado a mi papá a ir a votar y haber entrado con él a la casilla y ahí cuando marcaba la boleta. Y eso como que de alguna manera siempre, mira que no lo olvido, y yo estaba muy pequeño, siempre me marcó. Y también tuve la experiencia muy cercana de mi tía política, que fue diputada muchos años, Minuta Tavares Mirabal, que era la esposa de mi tío, el mellizo de mi papá, que de Ya. alguna manera también su carrera legislativa creo que Ah, también me bueno, sirvió de inspiración. claro. Eh, Me sirvió de inspiración para fijarme en la importancia del Congreso, de tener un Congreso que sea contrapeso, porque ella tuvo la característica de que, aún siendo de un partido en el gobierno, asumía el rol de fiscalización necesario que haga un Congreso, un poder legislativo en toda democracia, y eso también me marcó de alguna manera. Ah, entonces, tú tienes una relación de familiar con Mino Tavares. Claro, ella es madre de mis primos hermanos, porque ella estuvo casada con mi tío. Entonces yo me crié viéndola también como un referente y un modelo familiar, que también viene de una familia que fue luchadora antitrujillista y O que sea, también aportó con su sangre a la democracia. O sea que de alguna manera eso también sirvió de mucha inspiración. yo creo que tú estés claro que tú tienes un gran propósito en tu vida y tú sabes cuál es. Porque, sí, porque donde quiera que tú veas, desde tus bisabuelos, tu abuelo, de alguna manera te unes a una familia por el lado de los Mirabal. O sea que
tú no tienes salida que tener un gran compromiso con tu país. Así es, así mismo es, Jordi. Y llegas a ser secretario general a una temprana edad. ¿Cómo fue para ti eso? A los 27 años, 28, Así ¿cómo fue mismo. para José Horacio recibir esa carga, esa otra responsabilidad, quizás de las primeras, de tener que organizar un partido como fue Opción Democrática? Bueno, la verdad que fue algo ganado, ganado en base al trabajo, a la dedicación. Yo recuerdo que yo trabajaba en ese momento en una ONG nacional y en temas de derechos humanos. Ah, ok. Y para mí, recuerdo cuando de manera paralela me dedicaba a la formación y fundación de Opción Democrática. Y llegó un Sí. momento en el que dijimos, tenemos 8 meses para completar el expediente. Para poder lograrlo, tenemos que dedicarnos a tiempo completo a esto. Y entonces yo tuve que dejar ese trabajo y me dediqué desde enero del 2015 hasta agosto de manera exclusiva a reunir la cantidad de firmas necesarias, a conformar la mayor cantidad de equipos posibles. Visité todas las provincias del país, que hasta ese momento no conocía las 31 provincias, aparte del Distrito Nacional. Y en cada provincia hicimos reuniones, encuentros, equipos de trabajo, conversando sobre la buena política. Y además fue una tarea inmensa. Logramos armar 32 directivas, abrir 32 locales y reuní más de 90.000 firmas. Y eso fue un trabajo de mucho aprendizaje. Para mí eso fue como una escuela. Yo siento que yo me gradué ahí de mi primera experiencia política y depositamos ese expediente en agosto del 2015 y yo primero fui secretario de organización del partido, porque yo Wow. dirigí y encabecé todo el trabajo de organización de todos los comités provinciales y municipales. Entonces yo primero fui secretario de organización. ¿Qué pasa? El partido lo tardamos 3 años en alcanzar reconocimiento y en Sí, el interín yo de esos recuerdo. 3 años, ya cuando llega el momento de oficializar el reconocimiento legal del partido, pues ahí yo soy escogido como secretario general. Y fui en ese momento el secretario general más joven de los 27 partidos políticos reconocidos en el país. Y fue algo, yo siento que de alguna manera como que fue fruto del trabajo, fue fruto del esfuerzo, de la dedicación, de los sueños, de una ilusión. Y es una experiencia que, bueno, que está ahí, como forma parte quizá de mi trayectoria política, de mi currículo político. Eh, qué fue para ustedes? ¿Cómo resultó ser, luego de lo que tú acabas de explicar, toda la peripecia que en la que tuvo que andar inmerso en Opción Democrática? Y yo conozco mucho de eso porque con Minú hablé mucho sobre el partido, con Alejandro Remosén, que también es parte del partido aquí en Santiago. Sí. Pero ¿cómo resultó para ustedes que horas antes de que ustedes firmaran el acuerdo de alianza con Alianza País precisamente, pues sale el reconocimiento, la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿No fue un poquito algo como decir, ah, caramba? ¿No quedó algo ahí para ustedes con eso? Mira, fue un paso muy meditado, muy reflexionado, fue un paso consciente. Nosotros comenzamos a ponderar esa posibilidad desde febrero del 2019 y 19. finalmente el pacto se firma en agosto. Nosotros duramos 6 meses de reflexión, de reuniones, de encuentros, de negociaciones, porque la política incluye negociaciones. Sí, Eh, y ya para esa altura sentíamos que era lo correcto. No dejó de ser un paso difícil porque significó dejar claro, atrás una construcción, un trayecto recorrido y una identidad construida, pero claro. estábamos conscientes de que primero que eso estaba la necesidad, o sea, nuestra participación política no era para tener un partido y tener dominio de un partido, era para construir una alternativa política necesaria en la República Sí, Dominicana. sí. Entonces, si teníamos claro que ese es el objetivo de nuestra participación, construir esa alternativa, pues quedaba claro que para poder construirla teníamos que caminar de la mano con quienes teníamos ese propósito común, porque dispersos es más difícil combatir un enemigo quizá tan grande y tan Sí. poderoso. Entonces yo creo que fue el paso correcto y ya somos Alianza País. Dimos el paso hacia la fusión y somos ahora una nueva Alianza País renovada, fortalecida, rejuvenecida y es la plataforma desde la cual soy electo diputado ya. Yo sé que yo te voy a hacer una pregunta un poquito incómoda, pero ¿no crees tú, viendo los resultados de los últimos años, y esa es mi opinión, no es la de José Horacio, pero te voy a hacer la pregunta,
yo creo que debe llegar un momento, tú estás llegando ahora a ese partido por una alianza, pero después de varias elecciones que ven que los resultados no lo favorecen tanto como partido, diferente a que en algunas candidaturas como la tuya, pues fue gananciosa. No es para que se puedan renovar y se puedan comenzar a pensar, caramba, quizás desde la cabeza vamos a cambiar, quizá haya cosas que haya que reflexionar, porque así como lo hacemos con los partidos grandes, tenemos que hacerlo con los partidos pequeños, porque de alguna manera lo que se ha visto es que Alianza País en los últimos años, en vez de avanzar a nivel de porcentaje, va reduciéndose. Yo creo que no es algo que en los próximos meses o años será repensado por ustedes, y que la gente no piense que Alianza País llega en el momento en que llegan las elecciones y no que se hace un trabajo político durante 4 años. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que hay muchos retos y muchos desafíos internos que tiene Alianza País por delante. Yo creo que tenemos que escuchar cuál es la percepción que tiene la ciudadanía del partido. Es válida, es una pregunta que me han hecho muchas veces, pero o sea, yo creo que lo más importante es que Alianza País sea un partido democrático, y yo estaré siempre defendiendo y trabajando para que prime la democracia interna en Alianza País, Muy y bien. que cualquier renovación sea producto de un proceso democrático, y que cualquier decisión a futuro de renovación, de cambios internos, sean cambios democráticos, y siempre trabajaré y presionaré para que eso sea lo que se logre. Pero nosotros tenemos que reconocer que también es uno de los partidos alternativos, de los partidos emergentes, yo creo que el que mejor nivel de posicionamiento tiene, y no a partir de la fusión con Opción Democrática, desde antes. En el 2016, Alianza País, antes de yo pertenecer a la organización, quedó en la posición número 5. O sea, detrás de los 4 partidos tradicionales, históricamente, de 26 partidos reconocidos en ese momento. Y ahora hemos pasado de la posición 5 a la posición 6, porque la Fuerza del Pueblo nos quitó esa posición número 5, que es un desprendimiento del PLD. Lo que quiere decir que de 27 partidos reconocidos, que Alianza País ocupa la posición 6, yo creo que hay que reconocer el trabajo de toda una dirigencia, de una militancia que ha sido persistente, que ha sido laboriosa y que no ha dejado de ser exitosa. Pero también creo, como tú dices, Jordi, que hay que también mirar hacia adentro y revisarnos, y nosotros evaluar qué prácticas podemos mejorar, qué prácticas podemos renovar y cambiar para poder también trascender y dar el paso para dejar de ser una organización minoritaria y convertirnos en una organización mayoritaria. Yo creo que la República Dominicana le haría bien. Qué bien. Muy bien. Una cosa, José Horacio, ¿tú estás consciente que de la historia política de nuestro país, donde muchos jóvenes han caído, que sus ideas están ahí, pero a veces parece que ha habido una traición a esas ideas, estamos hablando del 65 hacia acá, cuando uno recuerda nombres como Amin Abel, el coronel Fernández, o sea, tú notas, hay que estar muy consciente de esa historia, y se lo pregunta a un joven como tú, que va a llegar a un congreso, está muy consciente, José Horacio, del puesto, la responsabilidad y la historia política que le precede, no necesariamente porque tú apoyas muchas de esas ideas, pero que sí estás consciente que como dominicano hay que darle como un seguimiento para muchas de esas sangres que se han sido derramadas, de alguna manera comiencen a florecer. Estoy plenamente consciente, y si tú supieras que algo que yo estuve reflexionando mucho este año, a partir del movimiento que tuvo como epicentro la Plaza de la Bandera, luego de la suspensión de las elecciones, a mí me causó mucha emoción, Jordi, porque yo pude sentir viva esa lucha, esa sangre de todos esos héroes en nuestros antepasados que tú mencionaste. Y yo la sentí viva en esa lucha, y además sentí que no es verdad que a la República Dominicana se le acabó la capacidad de parir hombres y mujeres que la quieran, que estén dispuestas a defenderla. Y para mí la República Dominicana es su gente. Yo tengo un patriotismo muy asociado al interés del pueblo. O sea, yo creo que más que los símbolos patrios, que son importantes, más que las instituciones, que también son importantes, yo creo que yo tengo una noción de patria
y yo creo que la patria es la gente que la habita, la gente que la es vive, que cierto, le duele, que sufre, es que se cierto, levanta cada día a es trabajar, cierto. a tratar de echar para adelante. Esa es la patria. Entonces, cuando nosotros hablamos de defender a la patria, más que defender unos símbolos, que defender un escudo, es defender al pueblo. Yo así lo creo, a todo, siendo incluyente, no dejando a nadie fuera. Y yo creo que sí, que sigue habiendo mucha de esa misma estirpe, de esos héroes en el pasado, sigue estando presente. Yo creo que el reto que tenemos es lograr que quienes vienen de esa estirpe, que quienes quieren ser continuadores de esa lucha, no le tengamos miedo a la política. Porque si le tenemos miedo a la política, le dejamos la conducción del Estado y la administración del Estado a quienes lo quieren utilizar como un botín para enriquecerse. Pero hay gente que todavía lucha por el bien común. Hay mucha gente que lucha por un estado de bienestar social, por un país con derechos, con justicia, con democracia. Esa gente la necesitamos, que den el paso hacia la política. Yo espero que este triunfo de la buena política aquí en la circunscripción nos sirva como ejemplo, como inspiración, como motivación, para que mucha más gente se atreva a participar. Yo estaba leyendo algunas de las propuestas que tú hiciste en campaña. Eh, serán olvidadas por José Horacio por el hecho ya de llegar. eh, Algunas, por ejemplo, a favor de las mujeres con la ley de las tres causales, la ley del aborto y las tres causales, que todavía ahí duerme el sueño de Mariana, la protección de las víctimas, de la mujer, del proyecto de víctimas a favor de la mujer. Hay uno también de la ley de licencia de paternidad. Hay Sí. una serie de cosas muy interesantes que estuve viendo y me gustaría que tú comentaras algunas de ellas para aquellos amigos que ahora nos están viendo pero que quizás no han tenido la oportunidad de escucharte o de leerlas o de conocerlas, pero me Ujú. gustaría para que estén presentes en ti a la hora de que Claro. ese 16 de agosto en la fusión y ni siquiera al mismo tiempo te hagan olvidar el compromiso que hiciste en campaña. Yo estoy consciente que asumí exacto muchos compromisos, porque hacía otra entrevista esta mañana que me hablaban de promesas. Yo dije, mira, yo no puedo prometer una ley porque no depende de mí. Mi Claro, claro. responsabilidad como legislador es una responsabilidad de medios, pero no puede ser una responsabilidad de resultados, porque yo no puedo garantizar la aprobación de una ley. Yo sí puedo asumir el compromiso de trabajar para gestionar, cabildear y lograr que Y de una tu ley pueda ser posición, aprobada. y de tu posición apoyarla. Y claro, y apoyarla y lograr que sea incluida en la agenda, que se debata, tratar de convencer a mis colegas de que también la voten de manera favorable, de que es necesaria, y luego entonces que va al Senado, si yo la propuse, porque yo me estaba estudiando el reglamento de la Cámara de Diputados, tengo el derecho, si yo fui el proponente de esa ley, de ir a defenderla al Senado también. Vi que eso está Ya. incluido en los Mira, reglamentos. mira. Que no sabía, porque uno, claro, si es una simple ley que uno votó, no, pero si es una ley que es una iniciativa que uno propuso, uno puede ir Sí. al Senado y defenderla ya también para tratar de que sea aprobada en esa otra Cámara. Pero sí, yo hablé sobre la necesidad de la aprobación de la licencia de paternidad para promover la paternidad responsable y reducir la brecha salarial de hombres y mujeres. Hablé sobre la necesidad de la aprobación de la ley orgánica para la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Hablé sobre la Bueno, necesidad de la ley de aprobar la ley general de igualdad y no discriminación que haga que desarrolle el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución en el artículo 39 para hacerlo efectivo, estableciendo circunstancias en las que ese derecho puede ser vulnerado y un régimen de consecuencias, sanciones para quien viole ese derecho a la igualdad. Hablé sobre la necesidad de la prohibición del matrimonio infantil en términos legales, sí, que pueda ser sí, prohibido. Y en tema de medio ambiente, la ley de aguas, la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, la ley de gestión integral de residuos sólidos, que finalmente ya sí fue aprobada ahora hace sí. unos días. Y ahora entonces nos toca, ¿cuál es el otro rol como legislador? Vigilar que se cumpla, supervisar, fiscalizar que esa ley, que por fin, después de muchos años y reclamos, fue aprobada, no se quede siendo tinta sobre papel, sino que pueda ser cumplida y ejecutada. Y ese es un rol importante que también tenemos los legisladores. Así que ese es un Eh, resumen un poco de los temas sí, principales. sí, pero básicamente son todas las importantes que me llamaron la atención y las vi muy interesantes como propuesta. Y tal como tú dices, no depende solamente de ti, sí de Claro. motivarlas, quizás de impulsarlas, de que quizás puedas motivar a tus compañeros legisladores a que puedan tener la misma conciencia sobre esas leyes que tú acabas de mencionar. Pero claro, cada quien tiene un compromiso o personal o con un partido o con un sector. Ahí me refiero básicamente por el caso de las tres causales.
Que tú sabes Sí, que ese es un proyecto, una ley que va a seguir causando eh, muchos resquemores, porque hay muchos sí. sectores envueltos ahí. ¿Cómo ve José Horacio la situación de pandemia que estamos atravesando? ¿Qué crees desde tu punto de vista? Si hemos fallado en algo, ¿qué nos ha faltado? ¿Qué piensas tú? ¿De qué manera te ha afectado a ti directamente y tu familia el aspecto del proceso que estamos viviendo ahora del coronavirus? Bueno, es un tema nuevo para la humanidad, lo que estamos viviendo, por lo menos para la humanidad viva hoy. No había pasado, quizá en el pasado sí, pero la que está viva, viviendo, no había experimentado algo como lo que estamos viviendo. Yo creo, en primer lugar, que lamentablemente habernos agarrado en el medio de un contexto electoral, creo Sí, que eso impidió que se tomaran las mejores medidas, porque había mucha presión política, sí, mediática, de todos los sectores de tratar de celebrar las elecciones, que es totalmente válido, porque, y evitar que no se alterara el orden constitucional. Y ujú, eso hizo que la atención, que se descuidara la atención a la pandemia para centrarla en la posibilidad de celebrar las elecciones. Y quizá ha faltado ser más estrictos ya pasado el proceso electoral. Eh, claro, es un gobierno que ya va de salida, que ya sabe que tiene que entregar y hasta qué punto está comprometido con estos temas, que debería estarlo. Eh, entonces, por un lado es preocupante porque el momento que estamos viviendo ahora, mientras tú y yo estamos hablando, es el de mayor gravedad que habíamos tenido. Y sin ujú, embargo, sin haber estado tan grave, nosotros tuvimos el país cerrado prácticamente por casi 2 meses. sí, Entonces yo creo que toca lamentablemente, o sea, yo sé que se intenta hacer un balance entre la economía y la salud. ujú, Pero ujú, si hay que elegir, las vidas y la salud del pueblo dominicano tiene que estar primero, porque sí, sin vida y sin salud no, de nada sirve tener una economía pujante y que tampoco podrá mantenerse como estamos. Entonces yo pienso que hay que priorizar la salud, yo creo que hay que escuchar a los expertos en materia de salud, hay que fortalecer el tema de las medidas de distanciamiento social en este momento. Yo creo que hay que ser más estrictos en las medidas para forzar ese distanciamiento social, por lo menos un periodo de 2 a 3 semanas, para poder decir que estamos en condiciones de regresar. Y luego el segundo sí, aspecto es el aspecto económico. Y yo entiendo que nosotros tenemos que, es una oportunidad para repensar nuestro modelo económico, el modelo económico con el cual hemos llegado hasta aquí, que se sostiene sobre la base de pilares que dependen de factores externos. Remesas que han ido en muy bien, picada desde abril, sí, porque en los países desde donde recibimos las remesas también hay los niveles más altos de desempleo que han habido en muchas décadas, y turismo, que no se sabe cuándo podrá retomarse el turismo, porque aún digamos que está controlado, el miedo subsistirá por un largo tiempo. No podemos decir que de la claro. noche a la mañana el turismo se va a recuperar. Entonces yo creo que es una oportunidad para tratar de aprobar las medidas necesarias para construir una economía más resiliente, más fuerte, menos dependiente de factores extranjeros, promover sectores de la industria nacional que puedan tener un futuro asegurado en este mundo tan cambiante y desarrollar el mercado interno nacional. Que no dependamos de los mercados extranjeros, sino que haya un mercado interno que pueda Ujú, dinamizar y movilizar la ujú, economía. Para eso hay que mejorar los salarios, porque para que haya un claro. mercado interno con poder adquisitivo, para que la industria nacional pueda venderle a los consumidores locales, hay que tener mejores salarios, pero hay que tener también mejor y mayor productividad. O sea, hay que cambiar y repensar ese modelo económico y los momentos de crisis yo creo que son grandes oportunidades para hacerlo. ¿Qué le ha enseñado la pandemia a José Horacio? Bueno, quizá a no desesperarse, a tener paciencia, a ser perseverante. Mira, desde mediados de marzo y durante el mes de abril fue un mes de mucha ansiedad, porque estábamos todos trancados y bueno, en medio de una campaña electoral a la cual estábamos dedicados de lleno y a tiempo completo. Y, y fue un proceso en el que nos permitió meditar, nos permitió reflexionar, bajar la guardia, hacer una pausa. Y mira que rearrancamos y retomamos, y yo creo que a partir de ahí fue que en el términos de la campaña tuvimos mayor impulso y mayor despegue. Así que yo creo que fue un momento y ha sido un momento y una oportunidad para reflexionar y como para mirar hacia adentro, en retrospectiva. Fue una oportunidad para también leer bastante, que el ritmo de la campaña no tenía oportunidad para uno detenerse, a leer, a reflexionar,
Y yo tengo, en verdad, me siento privilegiado de que en términos personales ni la familia, ni personalmente me he visto afectado, hemos podido garantizar salud, estabilidad, y yo estoy consciente de que eso es un gran privilegio. Me siento agradecido por ello. Eh, ¿Qué tú crees qué cosas nos falta como país, como nación, para enfrentar el fenómeno de la corrupción? Eh, bueno, ese fue uno de los temas principales, ¿verdad? Sí, Yo sí. creo que para enfrentar la corrupción nosotros tenemos que, yo dije medidas concretas. Uno, un Ministerio Público Independiente que pueda investigar los casos de corrupción sin tener sin ser un subalterno del Poder Ejecutivo, porque cuando el Ministerio Público, como sucede ahora, depende, es un brazo del Poder Ejecutivo, eso obstaculiza la posibilidad de tener investigaciones imparciales. Ujú. Yo hablé sobre la necesidad de establecer candados al Poder Judicial. ¿Para qué? Para que el presidente de turno no pueda nombrar su justicia. Esos candados, por ejemplo, que volvamos a la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, quizá los de la Cámara Ujú. Penal de la Suprema Corte de Justicia, deban ser jueces de carrera judicial, para evitar que nombren a sus compinches y a sus compadres como jueces de la Suprema Corte de Justicia. Muy cierto. Que reestructuremos la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la que designa a los jueces de esa Suprema Corte de Justicia, para que sea más equilibrado, para que sea un órgano más plural, que las decisiones que tomen sean producto de un mayor nivel de consenso de los diferentes sectores en la sociedad y no una decisión unilateral del partido de gobierno, como Ujú. sucede desde que se integró el Procurador General de la República en ese Consejo. Yo creo que esas son medidas de carácter estructural que nos permitirán poco a poco ir construyendo una justicia más independiente en condiciones de investigar y de sancionar la corrupción. Mira, me gusta eso que tú mencionaste, la inamovilidad de los jueces. Yo creo que debemos volver a eso. Sí. Cuando se formó aquella Suprema en la que estaba Subero Isa al frente, quizás no fue la Suprema que merecía el pueblo, pero fue la mejor que se pudo obtener Uh en las -huh. circunstancias políticas que había. Así fue. Y podemos decir que a diferencia de la actual, porque la actual tiene poco tiempo, pero fue mucho mejor que la anterior, Uh -huh. que lamentablemente dirigida por un abogado de fuste, pero no dio al traste, que en el caso de Mariano Germán. Así Pero es. yo creo que volver a la inamovilidad, de cierta forma, creo que nos va a servir para afianzar más lo que ya hemos perdido. Lo que hemos perdido, definitivamente lo que hemos perdido a nivel de justicia. Estoy de Sí. acuerdo contigo en esa parte. Una cosa, ¿sí iba a decir algo? Sí, porque ¿qué pasa? Porque quizá quien no están viendo no entiende la importancia de la inamovilidad. Sí, sí. Lo que se estableció ahora es que cada 7 años se hace una evaluación periódica de los jueces de la Suprema Corte de Justicia para determinar si siguen en sus funciones o si son sustituidos por otros. ¿Qué hace esto? Que los jueces, si quieren continuar en su posición, están pensando en cómo son complacientes con el poder político de turno, en lugar de estar pensando en cómo imparten justicia y cómo aplican la ley. Uh-huh. Entonces eso es peligroso, que los jueces estén pensando en cómo mantienen su cargo a la hora de emitir sentencia, en lugar de estar pensando cómo imparten justicia, que es lo que debe estar pensando un juez. Entonces eso es muy peligroso y eso fue uno de los retrocesos de la reforma constitucional del año 2010 que impulsó Ay, sí, el expresidente Fernández y que le permitió sí. instalar su justicia. Y por eso es que yo considero que eso fue un retroceso y por eso estoy de acuerdo Claro, contigo, Jordi, en que totalmente, sería totalmente. conveniente volver a la inamovilidad. No, y hay algo importante, nadie puede hacer su trabajo con miedo. Cuando haces Claro. trabajo con miedo, y más en el ámbito en el que se supone tú tienes que ser algo objetivo, entonces Exacto. la objetividad te lo pierdes por el temor, que me voy a Exacto. perder el cargo, que fulano me va a cambiar por el otro, y yo creo que son de las cosas que debemos volver en esa parte, en el 2010, como tú dices, fue un total retroceso en ese invento de la Constitución del 2010, con relación a esa parte. Ahí hubo mucho retroceso porque también la incorporación del Procurador General de la República al Consejo Nacional de También, la Magistratura claro. fue otro retroceso y también Digo, impulsado por el expresidente Fernández. hay que entender, retroceso para el pueblo, Claro. avance para la politiquería. Exacto. Exacto, exacto. Hay algo que también, a propósito de esto, tú decías en uno de tus proyectos, de tus iniciativas, y era el asunto creo que era el referéndum, hacerlo viable. No recuerdo si tú lo tocaste esa parte de ese tema,
No, ese tema no recuerdo haberlo tocado en la campaña. Hablamos sobre un Congreso unicameral, hablamos Exacto, sobre... exacto. Eso sí, eso quisiera. Cuéntanos cuál es tu idea, porque yo sé que mucha gente no sabe cómo se come eso. Y no sabe, no se podría. Eso va a dar mucho trabajo, porque eso quitaría mucha burocracia, mucho parasitismo, mucho clientelismo. Tenemos dos cámaras y hay países que ya hace tiempo que asumen solamente una y con una trabajan perfectamente bien. Entonces, explícanos cuál es la idea de José Horacio con relación a eso. Bueno, más que o sea, es una propuesta, una invitación al debate de la Claro, sociedad, de que reflexionemos por qué tenemos un Congreso bicameral. Eso es un modelo que surgió en el Reino Unido, donde había la Cámara de los Lores y la sí, Cámara de los Comunes. Y en la Cámara de los Lores estaba la nobleza representada, sí, quienes tenían títulos nobiliarios. Y en la República Dominicana están prohibidos por la Constitución los títulos nobiliarios. Todos somos sí, iguales ante la ley. Y entonces luego estaba la Cámara de los Comunes, que era como el pueblo, la gleba, los plebeyos, sí. que no tenía. Entonces esos son los comunes. Y esa era la Cámara Baja. Pero ¿por qué nosotros tenemos una Cámara Alta y una Cámara Baja si aquí no hay esa distinción de nobles y comunes? Aquí todos somos iguales, todos somos dominicanos con igualdad de derechos. Entonces, ya ahí se ve como el origen de a qué responde eso. Y además, otros estados también que asumen congresos bicamerales es porque tienen estados federados, donde hay una Sí. representación igualitaria de los estados en el Senado y una representación proporcional a la población de cada estado en la Cámara de Representantes o de Diputados. Entonces, Muy la cierto. República Dominicana ni tiene título nobiliario, ni viene de la realeza, ni es un estado federado, Y es federal un estado tampoco. unitario de 48.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿por qué tenemos un Congreso bicameral? ¿Cuál es el valor añadido a la calidad de la democracia? Si la función del Congreso es legislar, fiscalizar y representar, ya esa función la hace la Cámara de Diputados, porque necesitamos una Cámara compuestas por legisladores con más privilegios que el resto de los legisladores. O sea, no le veo cuál es el sentido que tiene, y por eso yo digo, bueno, y además, dicho eso, nos cuesta 2.500 millones de pesos al año Sí, el Senado, sí, sí. adicional a los 4.000 y pico de millones que cuesta la Cámara de Diputados. En total el Congreso salen casi 7.000 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces es una invitación como a la reflexión y a que nos cuestionemos. Hay países que han unificado sus cámaras. Entonces es una invitación a que iniciemos esa discusión acá en la República Dominicana. Claro. ¿Estás de acuerdo con la reducción, ¿no?, de las instituciones que están duplicadas a nivel nacional en el estamento del Estado? ¿Estaría de acuerdo, José Horacio, con esa reducción? Claro que sí. De hecho, el presidente electo yo creo que envía una buena señal, que a través de su cuenta de Twitter ha anunciado la eliminación de la OISOE, del CEA y así de otras instituciones que no cumplen, que duplican funciones o no tienen razón de existir. Ya la diputada Farid. saliente y senadora electa, Farideh Exacto. Raful, había presentado un proyecto de ley en esa dirección, y ahora que su partido tiene mayoría en ambas cámaras, ojalá que pueda ser conocido y aprobado. Contará con mi apoyo. Yo creo que eso es un reclamo popular y es necesario para eficientizar el Estado y para que los recursos públicos puedan aprovecharse mejor para garantizar servicios públicos de calidad y eliminar parte de la burocracia innecesaria del Estado. ¿Qué piensa José Horacio del cofrecito, el barrilito, las habichuelas con dulce, los regalos a las madres, desde el Congreso? Pienso que es una distorsión de la democracia que no debería existir. Pienso que debe extirparse de los fondos que recibe el Congreso Nacional partidas para esos fines. Creo que es inconstitucional, de hecho, porque la Constitución establece claramente cuáles son las funciones de los diferentes poderes del Estado, y las funciones del Poder Legislativo están claramente definidas y no incluyen las funciones de asistencia social, de dar ayudas, sino de legislar en procura, siempre teniendo el interés nacional primero, de fiscalizar y de representar. Entonces yo creo que es cierto que hay muchas necesidades, tenemos una población con muchas precariedades, pero el rol del Congreso es tratar de combatirlo a través de la aprobación de los presupuestos, de la fiscalización en la ejecución de esos presupuestos, asegurándonos que cada una de esas precariedades y necesidades puedan ser satisfechas a través del Ejecutivo, y el Legislativo es otro. Y yo creo que tenemos que centrarnos en lo que es el trabajo del Poder Legislativo y dejar atrás esas prácticas. José Horacio,
Dinos los nombres de tus padres. Mi padre se llama Porfirio Rodríguez Iriarte. Es mellizo, es hermano gemelo de Doroteo Rodríguez Iriarte. Y mi madre se llama Eda Grullón Vargas. Y mi abuelo materno, el papá de mi mamá, era Oscar Grullón, que también fue un luchador antitrujillista, estuvo preso en la cárcel de la 40, fue torturado, amigo de don Negro Veras, fue de la Fundación Testimonio. Mi abuelo materno, Oscar Grullón, que sí pudimos disfrutarlo hasta hace un par de años, que ya con más de 90 años se nos fue. Contrario a mi abuelo paterno, que no pude conocer porque, como te conté, fue asesinado cuando mi papá tenía apenas 6 años. ¿Qué pensaron tus padres cuando decidiste lanzarte a la política de lleno y sobre todo ya entrar a la campaña ya y pudiendo quizás ganar un puesto electivo? ¿Cuál es el pensamiento de tus padres con relación a todo eso? Bueno, siempre me han apoyado en cada decisión. A pesar de que quizás puedan, yo sé que tener sus dudas por dentro y tener sus temores, siempre han sido muy firmes, apoyándome con mucha esperanza, y me siento muy agradecido por ello. En esta campaña todos de alguna manera en mi familia se involucraron. Mi madre fue hasta delegada en un colegio electoral, aún en plena pandemia, con más de 60 años, fue delegada, e importante su rol, porque en la mesa de ella, en estos días me compartió el acta, yo saqué como 60 votos, fui en esa mesa el diputado más votado, y todos mis votos se le pusieron al PUN. El PUN, ¿por qué? Porque Alianza País estaba en la posición 8, y el PUN estaba creo que en el 7, un puesto más arriba. Y entonces todos los votos míos se le pusieron, en lugar de al candidato 5 del partido 8, se lo pusieron al candidato 5 del partido 7, en la línea más arriba, en el acta. Así de fácil, así de frágil es el voto de los ciudadanos. Ese candidato había sacado 0 votos y le pusieron los 60 y pico votos y a mí me pusieron 0. Y si no tenemos una delegada, que en ese caso fue mi madre, que pelee y que diga, no, espérate, que hay un error, a la 1 de la mañana, cuando estaban ahí desde las 6 de la mañana, defendiendo eso, ahí yo me hubiera ido con 0 votos. Y tenía más de 60. ¿Pero cómo pasó Mira, eso? Tú sabes que el acta se levanta. Aparentemente vamos a pensar que fue un error. Es un acta que tiene 27 líneas donde se asignan los votos que saca cada partido. Y entonces cada línea tiene a su vez en la circunscripción unos 6 columnas, una por cada candidato. Entonces los votos que debían estar en la línea 8, columna 5, que era partido 8, Alianza País, candidato 5, que era yo, se le pusieron en la línea 7, que era del partido PUN. Entonces, si ahí no hubiera estado mi madre defendiendo esos votos, a la 1 y pico de la mañana, yo hubiera sacado 0 ahí. Pero mira qué frágil es el voto, eso nos lleva a reflexión. O sea, más de 60 ciudadanos dominicanos se levantaron y me votaron, pero no solamente los míos, porque entonces en mi mismo partido, por ejemplo, Aura Celeste, que también fue candidata a diputada, doña Aura Celeste Fernández, estaba en la posición número 2, me parece, y había sacado, por ejemplo, 14 votos. También se lo estaban poniendo al PUN, esos 14 votos. O sea, así de frágil es el voto de nosotros, y por eso es tan importante el trabajo de los guardianes de la democracia, de los delegados de mesa, que nosotros le llamamos guardianes de la democracia, que fue una iniciativa ciudadana para que todo el que quiera trabajar en el proceso electoral, siendo partícipe, siendo un actor, no solamente un espectador, pueda también involucrarse, y nosotros le acreditamos como delegado y lo formamos para que puedan defender los votos en la mesa y asegurarse de que cada voto se cuente bien. Y bueno, y mi padre también tuvo como delegado, y se fajaron mis hermanas todas en el equipo de campaña. Me siento muy privilegiado y agradecido del apoyo de toda la familia. ¿Eres soltero? Sí. Ah, ok. Ya para ir finalizando, José Horacio, ¿qué podemos esperar de José Horacio en el Congreso? Bueno, compromiso, trabajo, mucho trabajo. Yo creo que el Congreso, yo siempre lo decía, yo no quiero ser diputado, yo quiero trabajar como diputado. Un diputado, más que un título, más que un cargo, debe ser una función. Uno tiene que funcionar, a trabajar mucho. Y yo creo que eso es lo que pueden esperar de mí. El compromiso de, en cada proyecto de ley que pase por mis manos, que lo estudiaré, que me asesoraré de expertos, porque no soy experto en todo y sé que conoceré temas de los que no domino, y que tendré que buscar asesores para definir una posición que sea lo más consono y alineado con el interés nacional.
Y eso es lo que se puede esperar de mí. Mucho trabajo y el compromiso de luchar siempre por el bien común. ¿Estás nervioso? No me siento nervioso, me siento entusiasmado. Me siento entusiasmado. Estoy consciente de que tengo una gran responsabilidad sobre mis hombros. Estoy consciente de que tengo muchos ojos puestos sobre mí. No se te mueven las tripas cuando tú te levantas o tienes pesadilla, ¿no? No, gracias a Dios no duermo bien. Gracias a Dios duermo bien. Mira, y mucha gente me preguntaba, cuando faltaba ya una semana para el la gente me preguntaba, ¿estás nervioso? Yo decía, no, duerme bien. Yo decía, sí. Te confieso que la única noche que no pude dormir fue la noche anterior a la selección y la noche siguiente a la selección. Me fue imposible dormir. Eso es histórico, eso es todos los dominicanos. Pero eso fueron 2 noches. Eso fueron 2 noches. Fuera de ahí he podido dormir con tranquilidad, en paz, satisfecho, contento y con mucho entusiasmo del trabajo que iniciaremos el próximo 16 de agosto. Qué bien, qué bien. ¿Y qué podemos decir en este caso, José Horacio, con relación al partido? ¿Cómo ha reaccionado el partido, Alianza País? Ya ha fusionado con Opción Democrática o con Alianza País. ¿Cómo ha reaccionado en las reuniones que ustedes han tenido con relación a tenerte a ti en el Congreso? Bueno, con mucha satisfacción, con mucha alegría, porque hemos logrado duplicar nuestra presencia en el Congreso Nacional. Pasamos de 1 diputado a tener 2 y es un aumento de un 100%. Vamos a tener un bloque en el Congreso y hay yo creo que también mucha alegría y mucho entusiasmo, sobre todo porque este triunfo le ha permitido a muchos de los compañeros de Alianza País a ver que es posible. Nosotros cuando iniciamos este proyecto hace un año atrás, estábamos haciendo una apuesta a lo imposible. Todos los analistas políticos, todos los estrategas, todos los expertos, gente con experiencia, nos decían, mira que no se puede, o sea, tú necesitas demasiados recursos y aún así el partido no te favorece porque con el método de Hunt es imposible, aunque tú seas más votado. Sí, bueno, sí. Demostramos lo contrario, demostramos que sí se puede. Y eso yo creo que ha despertado una chispa de esperanza en toda la militancia de Alianza País, en todo el territorio nacional, de ver que es posible. De entender que si se hace el trabajo, si logramos articular un discurso que pueda conectar con la ciudadanía, nosotros podemos salir gananciosos y que la dificultad no está en que seamos pequeños y tengamos menos recursos, sino que a pesar de ser pequeños y tener menos recursos, podemos captar la atención y el voto de un segmento importante de la población para ganar cuotas importantes de poder que nos sirvan para hacer un ejercicio transformador desde el Estado, que nos sirvan para llevar la buena política a los espacios de toma de decisión, para demostrar que sí se puede tener un ejercicio correcto desde lo público. En un minuto, José Horacio, ¿qué satisfacciones te ha producido la campaña, todo esto, de llegar, y qué desagrado? Esas 2 cosas en un minuto. Mira, la principal satisfacción fue ver cómo esto se fue convirtiendo en un proyecto colectivo. Inició siendo colectivo, pero éramos un grupo pequeño, y se terminó convirtiendo en un proyecto colectivo asumido por cientos de personas. Eso a mí ha sido mi mayor satisfacción. Yo no he querido nunca liderar un proceso que gire alrededor mío, sino que gire alrededor de las ideas que nos unen. Y así fue. Y eso a mí me llena de satisfacción. O sea, toda la gente que me apoya no es porque me ve mi cara y yo les resulte agradable, es porque las ideas de las que yo hablo les hacen identificarse con este proyecto y se unen a él. Y para mí eso ha sido lo de mayor satisfacción. Mira, siempre se viven momentos que pueden ser desagradables, por suerte fueron los mínimos y los menos. Yo creo que una de las cosas en las cuales yo tuve que salir de mi zona de confort en el proceso fue salir a pedir dinero. Eso me sacó totalmente de mi zona de confort. O sea, cualquier otra cosa de la campaña yo la hacía feliz, pero cuando yo tenía que salir a tocar puertas y a pedir recursos, mira, yo tenía que hacer como un proceso como psicológico de preparación y de entender que yo no lo estaba haciendo para mí, yo lo estaba haciendo para el país. Pero a veces uno siente que, bueno, es una candidatura que yo encabezo y que yo encarno y que podría sentirse que hacia mí. Pero ese fue como, saliendo a hacer eso fue donde yo más tuve que salir de mi zona de confort. Aún así, bueno, se hizo, es parte de la política. Y logramos recaudar a lo largo de 12 meses casi 4 millones de pesos, mucho más de lo que yo hubiera imaginado. Mucho más de lo que yo hubiera imaginado en un inicio. Finalmente, un mensaje a este pueblo que está pasando por tantas cosas, pandemia, ahora estamos previo a una situación de tormenta, un cambio de gobierno. ¿Qué mensaje
rápido puedes dar, José Horacio, al pueblo dominicano? Yo entiendo que son tiempos difíciles, pero yo quiero hacer una invitación a que seamos optimistas. Yo acabo de ver cómo es lo mucho que se puede lograr cuando nos organizamos, cuando creemos en algo y cuando trabajamos para eso. Entonces yo creo que nosotros tenemos eso, que ser optimistas y no dejarlo todo al azar, y no dejarlo todo en manos de Dios. Hay que tener fe, pero también hay que, como dice la palabra, ayúdate, que yo te ayudaré. Yo creo que nosotros tenemos también que poner en nuestra parte, ser optimistas y trabajar, organizarnos y luchar por construir una sociedad con más justicia. Yo quiero invitarle a que sean vigilantes de las nuevas autoridades, que lo seamos y que me incluyan. Porque yo estoy muy esperanzado, yo estoy muy optimista y yo creo que vienen tiempos mejores para la República Dominicana, a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles. Así que saldremos adelante de esto. José Horacio, quiero decirte primero, darte las gracias por el tiempo que me has dedicado, luego de tener un día, un trajinar bastante grande a nivel de organización y de reuniones. Brindarte nuevamente la expresión de mi admiración de mi parte hacia ti, a tu familia. Yo, si hubiese vivido cerca de tu circunscripción, hubiese votado por ti, por tus ideas, como te dije, no es bueno seguir tanto el líder, tanto el caudillo, ya estamos cansados de eso, ¿sí? Las ideas, el trabajo de alguien. Y yo creo que el pueblo dominicano en José Horacio puede tener una confianza y definitivamente las esperanzas depositadas. Así que mis mayores deseos, mucho éxito, y no será es la primera vez, pero no será la última en la que nos encontraremos en una entrevista. Espero que así sea. Mil gracias a ti, Jordi, por este espacio y te mando un fuerte abrazo, mi cariño y mi admiración recíproca también para tu familia. Ok, cuídate mucho.